Sí, lo paso mal. Lo paso mal cuando veo estas imágenes. Sobre todo la imagen del avión cuando se estrella en la torre y la gente huyendo de las torres. La verdad es que me devuelve al pasado. Efectivamente, yo trabajaba para una empresa, yo era un broker, trabajaba con moneda europea en la planta 84, efectivamente. En la torre teníamos 340 personas en aquella planta. Llegábamos normalmente cada mañana hacia las 6:30, 7 de la mañana, todos los días. Y cuando llegábamos allí, normalmente pues, nos ocupábamos de la última parte de la jornada de bolsa en Asia, en Europa y al principio en Latinoamérica. Pues sí, hay que entender que en ese edificio no entendía a nadie qué estaba pasando. Yo estaba en la segunda torre, la segunda que sufrió el choque, pero en la primera torre vimos una gran deflagración y cuando vimos humo y papeles que empezaron a salir de repente de allí. Cuando corrí a la ventana para ver qué estaba pasando y vi el edificio, de repente, claro, empecé a ver gente en las ventanas. Efectivamente, no se puede uno imaginar en aquella situación tan inimaginable que la gente no tiene otra solución, quiere escapar de ser quemado y salta por la ventana, ¿no? ¿Qué prefiere uno? ¿Es morir quemado o saltar? Mucha gente salta. Se nos suele decir, o se nos decía en aquel momento, sí, ha habido un accidente en la Torre 1 y la Torre 2 está segura. Yo volví a mi mesa, de hecho, y empecé a verlo en televisión. Y no me estaba dando cuenta de que era un atentado terrorista. Se seguía diciendo por la televisión que era un accidente que había ocurrido en el World Trade Center, pero no vimos ni el avión ni nada. Simplemente vimos el agujero en el edificio y que, bueno, pensamos que él había seguido un rumbo equivocado y se había estrellado el avión. De modo que yo no era consciente, ni siquiera después, porque yo me desperté de repente en el hospital. Ni siquiera supe qué había pasado. Para la gente que estaba afuera, claro, todo el mundo lo estaba viendo, pero yo estaba dentro. Pues bien, yo estaba, como digo, en mi mesa sentado, me llamó un amigo de la universidad y empezó a gritarme, sal de allí, sal de allí. Él vivía en Toronto y estaba viendo por televisión y fue él el que me empezó a gritar por teléfono, sal de allí. Entonces, bueno, agarré a un compañero y dije, vámonos de aquí, salgamos por la escalera. Y ahí es cuando el segundo avión se estrelló con mi torre. No vi nada. De repente empezaron a caer, las baldosas o los paneles del techo, pero yo no sabía si era un avión. Pensé que a lo mejor un generador se había hundido. Sí que hubo una oscilación del edificio, hubo un cimbreo hacia el río Hudson, luego volvió el cimbreo del edificio. Sí, efectivamente, cuando el avión golpea mi torre y todo empieza a caer, todos los escombros, empezamos a caminar, bajamos por la escalera porque no podíamos entrar en los ascensores porque estaban cerrados. Nos obligan a ir por la escalera, empezamos a bajar por la escalera.
Pero entonces el humo ya era demasiado denso y junto con mi compañero empezamos a agacharnos para intentar ponernos por debajo del humo. Y la gente se estaba desmayando ya con el humo, por efecto del humo. No estaba solo, estaba con mi compañero. Estábamos agachados, casi tumbados, prácticamente estábamos a punto de desmayarnos. Y ahí es cuando oí una voz que me llamaba con toda claridad, que me decía: levántate, sigue por aquí, por este camino. Y es lo que hice. Me acerqué hacia las llamas y el fuego, y en un último intento de tener una bocanada de aire, me agarré a una placa de pladur y busqué mi camino hacia abajo. Entonces fui deslizándome y bueno, bajé pues todas estas plantas que estaban incendiadas y empecé a correr hacia abajo. Sí, era una voz muy clara, muy tranquila. Era una voz masculina y me decía: ve por aquí, por este camino. Entonces me volví a poner de pie y seguí esa voz. Yo creo que era un ser superior. Bueno, mucha gente lo llamaría un dios, un ángel. Mucha gente diría: es tu voz interior, eres tú mismo, pero yo estoy convencido de que esa voz venía de dentro del edificio. Pues yo realmente me pudo el deseo de volver a ver a mi mujer y a mis hijos, así que seguí las órdenes y seguí lo que me decía la voz y por suerte lo hice así, por suerte. Yo creo que me condujo hasta un punto seguro y luego ahí me abandonó. Me dejó, me mostró la salida. Bueno, no es que me llevara a un lugar seguro, pero sí que me mostró el camino hacia la seguridad y yo bajé. Bueno, había 3 plantas incendiadas. Corrí por ellas, no sé cómo no me quemé, pero de repente empecé a sentir frescor, humedad, porque estaba por debajo de la zona del impacto, por lo tanto habían empezado a funcionar los aspersores contra incendios. Bajé a toda prisa. Una vez que ya encontré mi camino hacia la escalera y el camino hacia la salvación, pues estaba solo. Cuando bajé a la zona de superficie, la principal zona de la entrada, simplemente quería salir corriendo de allí, pero no me dejaron, no nos dejaban, de hecho, porque había gente que estaba cayendo de los que saltaban y aparte había escombros y que caían, así que tuvimos que ir por la zona subterránea a una salida diferente. Y cuando estaba allí, me encontré con un colega y empezamos a caminar hacia la salida. Y fue en ese momento cuando se empezó a derrumbar el edificio.
Así que me di la vuelta hacia la derecha y vi una bola de fuego enorme que se acercaba a nosotros y le grité a John, ¡corre, John! Y bueno, me desperté 3 días después en el hospital. Sí, una bola de fuego enorme que se acercaba. Yo corría a toda prisa intentando salir del edificio y oíamos un edificio horroroso, que era de hecho el edificio que se estaba hundiendo sobre sí mismo con esa presión, me imagino, pues el aire intentaba escapar del fuego. Pues la verdad es que me tranquilizó bastante que después de lo que ocurrió, que yo no hubiera sido el único, porque claro, cuando cuentas la historia siempre la gente piensa estás loco, ¿no? Pero cuando hay personas que cruzan el Antártico y oyes decir que hay una persona que les ha guiado o una persona que cuando se han perdido en las cuevas y les han guiado. Yo no sé, cuando has perdido a alguien, no sé si pasa, pero muchas veces las personas te hablan de otra manera. ¿Qué es esto? ¿Es una persona que ha fallecido? ¿Es un Dios? ¿Es un ángel? ¿Es tu propia adrenalina que te está hablando? ¿Hay un ser superior? No lo sé. En fin, sí que al final, si alguien te ayuda, pues bienvenido sea. Para mí, yo estoy muy agradecido porque alguien me ayudó. Tendré que luchar con este pensamiento hasta el día en que muera. ¿Por qué yo salí y mis colegas no lo consiguieron? Yo he tenido suerte, ha sido una bendición para mí. Y bueno, he tenido la suerte de tener 18 años extra de regalo. Pues la verdad es que era una voz muy tranquila, muy calmada y claramente me dijo, sigue por este camino. Así que yo entré por esa razón en la zona más del humo más denso, de fuego más denso, buscando la salida. Y tuve suerte y lo conseguí. No. Si la oigo otra vez, la seguiré otra vez. Porque me salvó. He soñado muchas veces, que duda cabe, muchas pesadillas sobre todo, y he tardado mucho realmente en averiguar cómo conseguí salvarme. Es que ni siquiera me había enterado en ese momento que se habían hundido los edificios, las torres. Cuando me desperté en el hospital tenía unas heridas horribles y tardé cierto tiempo en darme cuenta de la suerte que tuve. Sí. Lo más importante para mí es la familia, mi familia. Por lo tanto, yo lo que decidí es que, bueno, estuve de baja mucho tiempo, volví en marzo a tiempo pleno en abril, pero claro, me di cuenta de que no podíamos vivir en Nueva York. Yo vivía en Nueva Jersey, pero no sé, mi familia lo pasaba muy mal, así que decidimos volver a Canadá.
de dónde somos. Y por suerte lo hice. Estuve unos años trabajando también en otras empresas, pero de repente pues hice una introspección y dije ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida? Entonces es lo que intento hacer ahora, ayudar a otros. Quisiera devolver a la gente lo que se me ha dado a mí.